Las grandes historias generan tensión. Las grandes historias te hacen pensar. Las grandes historias tienen resolución. Las grandes historias cambian tu vida. Una feliz mañana para todos ustedes. Tengan un cordial saludo. Mi nombre es Alberto López. Soy uno de los pastores de la iglesia South Mountain Community Church y les quiero dar una cordial bienvenida. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez, que están aquí por primera vez? Démosle un fuerte aplauso a esta familia. Bienvenidos. Nos alegra que hayan llegado bien y que estén aquí con nosotros. Ayer estuvimos jugando basquetbol, estabas que botaban los pulmones por ahí con nosotros, pero muy bien. Qué alegría. Bueno, es una alegría cuando tenemos personas que nos visitan, personas nuevas que nos visitan. Quisiera, para que tengamos presente ese proceso que viene del taller de padres, quisiera que se pusieran de pie Pedro y Yasmín y José Luis y Justina, por favor. Ellos están en nuestro ministerio Por Tu Familia. Pedro y Yasmín son los directores del ministerio Por Tu Familia Next Generation. Tienen la experiencia, ya tienen nietos, tienen la capacidad suficiente para enseñar a otros cómo criar. Cómo tener paciencia, ¿verdad? Para que no se les caiga el pelo así como Pedro y José Luis, vayan a ese taller. Ahí los esperamos. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo nuestra segunda parte. Los extrañamos mucho. Mi familia y yo los extrañamos mucho. Fuimos a tragar agua al río Mississippi. A eso fuimos, a conocer por allá, a pasear por allá. Descansamos, pero los extrañamos un montón. Gracias a Juan Carlos y a Diego y a todo el equipo que hicieron un trabajo maravilloso. Pudimos disfrutar de un servicio en la distancia y sentirnos parte de la familia. A pesar de no estar acá con ustedes, nuestro corazón está siempre. Estamos viendo esta serie, las mejores historias jamás contadas. Esas historias que no suelen contarse ni suelen hablarse porque son confusas o porque son difíciles de aceptar y de asimilar. Hoy vamos a hablar de algo que yo he titulado Dos insultos, dos osas. Usted se va a preguntar, pero ¿cómo así que dos insultos, dos osas? Cuando yo le hablo a usted de osas, ¿usted qué se imagina? Porque ya sé que si le hablo de insultos, usted a lo mejor es un experto en eso, ¿verdad? O a lo mejor le toca recibir algunos. Pero si le hablo de osas, ¿usted qué se imagina? ¿Se imagina a la suegra algunos? ¿Se imagina a la suegra? No. Una osa, ¿qué es para usted una osa? Pues la esposa del oso, eso es una osa, ¿cierto? La Biblia habla de osos, de osas, de gallos, de caballos, de muchos animales. Y entre esos dos insultos, dos osas, vamos hoy a caminar a través del Antiguo Testamento y a entender un poco de esta historia. Hay dos cosas que todos queremos en la vida hasta cierto punto. Esas dos cosas son las siguientes, y ustedes las pueden ver. Primero, la libertad. La libertad es lo que yo quiero cuando yo lo quiero. La libertad. Me puede seguir en su boletín. La libertad es que usted hace lo que quiere cuando usted quiere. Eso nosotros le llamamos libertad. Que yo pueda hacer lo que quiero cuando yo quiero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La libertad, como ustedes lo ven en la siguiente gráfica, tiene una definición específica. Y como está la definición de la palabra, la libertad tiene un significado específico en el Antiguo Testamento, en el hebreo y el arameo antiguo y en el griego. La libertad es algo en lo que Dios ha trabajado desde el principio de la creación, desde el primer momento en que el hombre se negó a confiar en Él y se rebeldizó. Desde ese primer momento, el Señor lo que quiso traernos fue libertad. La segunda cosa que todos quisiéramos entender y que a veces no sabemos cuál es esta cosa y qué y para qué, por qué estamos en algún lugar, en una situación, en un momento de la vida, por qué es importante Dios en nuestra vida, por qué es importante a través de Cristo llevar nuestra relación con Jesús, por qué es importante la palabra de Dios como nuestra autoridad, es porque la siguiente cosa es el propósito. El propósito. Y el propósito no es la libertad, que es hacer lo que quiero cuando yo quiero. El propósito es hacer lo que importa. Lo que importa. Y lo que importa no solo para ti, sino más allá de ello, lo que importa a Dios, a nuestro Creador. Lo que importa a nuestro Creador. Por ejemplo, en el tema de la libertad,
usted dice quiero ser libre, quiero hacer viajes, ¿no? Algunos dicen quiero jugar basquetbol, quiero jugar golf, quiero tener un bote, quiero tener una casa, quiero tomar siestas todos los días, no tener que estar todo el tiempo despierto, tener una siesta en ese espacio, en esa fábrica donde trabajo, y ya me duelen los dedos, almuerzo y quedo lleno y me quiero dormir ahí, ¿cierto? Quiero tomar una siesta, hacer lo que yo quiera. Sin embargo, también yo quiero amar a mis hijos, quiero guiar a mis hijos, quiero servir a mi esposa, ¿cierto? Quiero estas cosas o quiero estas o las otras. Y yo estoy seguro que tú también estás en ese proceso. También quieres que tus hijos sean felices, que tu esposa esté feliz, que tu hogar esté sólido y consolidado. Pero la realidad es que no podemos tener las dos cosas en la manera en que nosotros pensamos. Solo pueden existir la libertad y el propósito, se pueden conjugar solamente en la manera en que Dios lo diseñó. En la forma en que tú y yo lo creemos y lo pensamos para hacerlo práctico, quizá funcione una u otra vez, pero siempre encontrarás barreras y obstáculos ante esta situación. Ahora, quiero que escribas esto en tu boletín. Y es que existe una relación inversa entre la libertad y el propósito. Esta es la libertad y este es el propósito. En esto existe una relación inversa. ¿Cómo es una relación inversa? Es muy sencillo. Una relación inversa es aquella que el valor de un parámetro tiende a disminuir a medida que el valor de otro parámetro aumenta. Entonces, por ejemplo, cuando aumenta tu libertad y el propósito está aquí, tu propósito se disminuye y esto es lo que pasa en tu vida. Eso es una relación inversa. El valor de un parámetro tiende a disminuir a medida que aumenta el valor del otro parámetro. Hoy nos vamos a preguntar, ¿qué es más importante? ¿La libertad o el propósito? Pero para empezar esta conversación, usualmente esto se describe como una relación negativa, porque yo quiero ser libre y si el propósito me entorpece la libertad, pues no quiero el propósito. Pero yo quiero un propósito que también me traiga libertad. Y nos pasa ese dilema a todos nosotros. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Usted quiere servir a su esposa. Si usted quiere servir a su esposa, necesita menos tiempo para servirse a sí mismo. Necesita entregar de su tiempo para ella. Si desea donar dinero a una organización sin fines de lucro o a la iglesia en la que usted asiste, pues tendrá menos opciones sobre qué hacer con su dinero, porque tendrá que tener un compromiso que lo que va a hacer lo mantiene conforme lo ha pensado y lo ha deseado en su corazón. Si desea criar bien a sus hijos, tendrá menos tiempo para la televisión, para los deportes, para el golf, para el basquetbol, para todas estas actividades, porque eso demanda tiempo. Si quieres obedecer a Dios, no tendrás la libertad de obedecerte a ti mismo y cumplir solamente con tus placeres y lo que a ti se te antoje. Porque, recuerden, hay un parámetro que a la medida que aumenta, inversamente disminuye en la otra forma. Ahora, escribe esto en tu boletín. Si quieres vivir tu propósito, tendrás que ponerte límites. Límites. En inglés se llaman boundaries. Son como, ¿usted ha visto las carreteras? Cuando usted viaja ha visto que en las vías hay unas barandas de metal que son completamente fuertes y en el freeway cuando los carros chocan vuelve y los encarrila. Esos son los límites de los que habla Cristo. Esos son los límites de los que habla la Biblia desde el principio hasta el final. Son aquellos límites que nos encaminan nuevamente en ese camino donde el Señor nos quiere. Algunas personas dirán, mi propósito es ser libre. Eso es inteligente, yo pienso que es inteligente y seguro. Pero necesitarás algo, porque vas a necesitar más y más de lo que quieres para tener lo que necesitas. ¿Y sabes qué? Para mantener esa libertad que tú quieres tener, violarás tu propia libertad. Y cuando violes tu propia libertad, perderás el propósito. Y ahí es donde muchos quizás estamos hoy o hemos pasado por esto. Y no hay forma de evitarlo. Tú puedes decir, no, yo puedo ser libre y hacer las cosas y yo no me voy a quemar con el fuego. No existe un tonto que meta la mano a la candela y la saque completa.
Superman es una caricatura, es una fantasía. Entonces, aquí está la pregunta que quiero que nos hagamos hoy. ¿Prefieres tener libertad absoluta o un propósito absoluto? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente? ¿Cuáles son tus planes de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer con tu juventud? ¿Qué vas a hacer con tu adultez? ¿Qué vas a hacer con tu matrimonio? ¿Qué vas a hacer con tu divorcio? ¿Qué vas a hacer con tu separación? ¿Qué vas a hacer con la vida de soltera, de madre soltera que llevas, de padre soltero que llevas? ¿Qué vas a hacer la vida de soltero y de soltera que tienes, que aún no te has casado? ¿Prefieres libertad absoluta o un propósito absoluto? Cuando somos absolutamente libres, no existe una razón para hacer nada. Cuando usted es completamente libre, se le acaban las motivaciones. No tiene nada que lo lleve a esforzarse un poco más, porque usted ya todo, por todo y con todo, ha hecho todo. Entonces no existe algo más. Pero si hay un Dios, si existe un Dios como en el que yo creo, y algunos de ustedes, o quizá todos de ustedes creen, ustedes y yo haremos aquello para lo cual fuimos diseñados, construidos, y entenderemos que no somos absolutamente libres, que tiene que existir un propósito absoluto que esté por encima, que nos lleve a nosotros a alcanzar una mejor calidad de vida, una mejor relación con los demás, que sea algo que nos lleve de menos a más y no que nos ponga de más a menos. En muchos lugares se enseña que el Señor te va a humillar y te va a llevar a un desierto. El Señor no te lleva a un desierto. Cristo fue al desierto por ti y por mí. El desierto en el que tú vas es un desierto que tú entraste, tocaste la puerta, tu decisión te llevó a esa consecuencia. Como por qué tenemos que culpar a Dios de un desierto en el cual nosotros nos hemos metido. ¿Por qué creen que Cristo fue a ayunar 40 días en el desierto? Pues para cumplir la ley, para que tú y yo no tuviéramos que vivir ese tipo de cosas. Y lo hizo por nosotros, porque esa es la realidad. Ahora, si no hay Dios y eres absolutamente libre, pues no tienes significado ni propósito absoluto. Entonces, si eres un ateo, ¿por qué vives? ¿De dónde escoges lo que es bueno y lo que es malo? ¿De dónde tomas el argumento moral? ¿Cómo puedes definir el bien y el mal si no crees en el Dios que dijo y creó todo y dijo que era bueno? ¿Cómo puedes saber que está bien y que está mal? Hoy quiero mostrarte y quiero enseñarte, creas o no creas, cómo experimentar ambas de acuerdo a ese diseño que Dios hizo en nosotros. Y hay una clave para experimentar ambas. Esa clave me costó a mí quizás, puedo decir, unos 12 años en encontrarla. Pero gracias a la paciencia de mi esposa, de mis hijos, de todas las personas que me han rodeado en mi vida, pude encontrar esta clave. Y no la encontré yo porque se me presentó alguien y me lo dijo en un oído, o porque me habló una voz interior. Lo encontré porque en la palabra de Dios, donde Dios habla a nosotros, se encuentra esa clave. Y yo quiero compartirla contigo, porque lo de que gracia yo he recibido de parte de Dios, quiero que tú lo obtengas de la misma gracia. Que no te cueste, sino que lo puedas recibir y irte con esa herramienta. Quiero darte la bienvenida a esta serie. Esta serie nos va a ayudar y puede decirnos cosas sobre nuestras vidas que a lo mejor no queremos ver o tenemos escondidas allí y no queremos tocar. Esta serie a lo mejor va a sacar lo peor de ti o quizá lo mejor de ti. Pero estamos viendo de la mano de los grandes líderes de la Biblia un tema que nos puede llevar a reflexionar y a crecer en el propósito y en la libertad. Y hoy quiero relacionarlos a ustedes con dos personas muy importantes del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y déjame prepararte para escuchar esta conversación y déjame preparar tu mente y el ambiente para que podamos conectarnos con esta historia, porque es profunda. El profeta Elías es una de esas personas que son de las más interesantes y más coloridas de la Biblia. Es un hombre que hizo cosas increíbles, hizo milagros, hizo maravillas poderosas porque Dios lo usó. Y como aprendíamos en la clase de este miércoles acerca del concilio divino, los profetas en aquel tiempo tenían acceso. Un profeta era considerado profeta y era respetado como profeta porque esa persona era invitada por Dios a ser parte del concilio divino.
y tenía la oportunidad de recibir directamente de Dios la instrucción para un rey o para un pueblo. Cosa que hoy no necesitamos, porque el Señor envió a Cristo para que nos comunicáramos con Él. Pero Dios lo usó durante un momento importante en la historia de Israel para oponerse a un rey malvado y traer de regreso hacia Dios a su pueblo. El ministerio de Elías marcó el comienzo y el fin de la adoración falsa de Israel a otros ídolos, pero solo por una temporada, porque este pueblo volvió a caer nuevamente. Pero su vida estuvo llena de confusiones. Elías a veces fue una persona audaz, una persona decidida, a veces fue temeroso y vacilante. Era una persona que alternativamente demuestra victoria y derrota con claridad en sus emociones cuando usted lee la historia y lo lee a él. Y después de esto muestra siempre un estado de recuperación, porque deposita su confianza en aquel que lo llamó. Elías conocía el poder de Dios de primera mano. ¿Sabe cómo lo conoció? Desde las profundidades de su depresión personal. En medio de una depresión fue cuando Elías fue llamado a ser un profeta. En medio del dolor más profundo dentro de sus entrañas fue cuando él fue escogido para ser un profeta. Fue cuando él fue llamado. Y aunque tuvo éxito como un profeta, Elías entró en un periodo vacilante y de depresión. Después de haber sido levantado y recuperado, nuevamente entra en un lugar donde sus dudas vienen y vuelve a tener depresión. Es un momento cuando un rey malvado llamado Acab le había contado a su esposa Jezabel sobre la demostración del poder de Dios que estaba a través de Elías. Y esta mujer, Jezabel, en vez de volverse a Dios, al Dios que el rey Acab quería seguir, al Dios que Elías hablaba, juró matar a Elías. Jezabel juró matar a Elías. Al enterarse de esto, Elías huyó al desierto. Elías salió corriendo y dijo: no me puedo dejar matar. Salió y huyó al desierto. Y en el desierto él oró a Dios y le dijo: quítame la vida, yo no valgo nada. No quiero estar más en este cuerpo. Quítame la vida, pero no quiero morir en manos de ellos. Pero Dios refrescó a Elías con comida, bebida y sueño. Los cuervos lo alimentaron, le dieron de comer a Elías las aves de rapiña, y Elías volvió. Luego Elías hizo un viaje de 40 días a un monte conocido como el monte Oreb, y allí está Elías escondido en la cueva de Oreb. En una cueva está metido Elías, todavía sintiendo lástima de sí mismo, diciendo: yo pensé que yo tenía el respaldo de Dios, yo pensé que yo realmente servía en esto, yo pensé, como quizá tú estás hoy, estás pensando en tus fracasos, tu matrimonio en dificultad, tu relación con tus hijos, tu relación laboral, tu vida personal, tu vida financiera, tu vida laboral, tus procesos. Están en una situación que quizá tú no conoces. La enfermedad está tocando a la familia, está tocando tu vida, la de tu familia, y sientes esa depresión, ese peso grande, y puedes decir: Dios, ¿dónde estás? Así se encontraba Elías. Y fue entonces cuando el Señor le ordenó a Elías que se parara en la montaña mientras pasaba el Señor. Le dijo que se parara en esa montaña mientras el Señor pasaba. Y hubo un gran viento, dice la palabra de Dios, y hubo un terremoto, y luego hubo un incendio, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Por algún momento Elías quizá pensó dentro de sí que esas señales eran la presencia de Dios. Como quizá hoy algunos de nosotros pensamos que un escalofrío o que alguna cosa profunda que está ligada a las emociones y a las circunstancias son la presencia de Dios, pero no era Dios. Luego vino una voz, la voz de Dios. Dios habla a través de su voz. Y el Señor le ordenó a Elías que se preparara. Y Elías escuchó a Dios en su voz directa hacia él y lo entendió. ¿Sabe qué pasó? Dios le dio a Elías instrucciones sobre qué hacer a continuación, incluido aquello de la unción que él como profeta había recibido de Dios. Le habló de Eliseo,
para que ocupara el lugar de él como profeta. Ambos lucharon contra la idolatría. Elías y Eliseo lucharon contra la idolatría. Entonces, si tú quieres tomar el modelo de Elías y Eliseo, no estás llamado a ser un profeta, estás llamado a luchar contra la idolatría. Porque eso fue contra lo que ellos lucharon. Y ahí es donde hoy vamos a retomar la historia. Ya les di el preámbulo, les ahorré leerse en un poco importante de la Biblia. Ahora les vamos a llevar el mensaje. Y dice la palabra que ya en Primera de Reyes, en el capítulo 19, vemos en el verso 15 al 21, que el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge. Le dijo, unge. Le ordenó, no le preguntó si quieres, si piensas que es posible o si podrías. Le dijo, unge, ve y lo haces, a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Esa fue la tarea que Dios le dio. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Recuerden que Hazael era el rey de Siria y Jehú el rey de Israel, un pueblo al que Dios estaba recuperando. Sin embargo, le dijo el Señor, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. Baal era ese Dios al que le rendían idolatría y sacrificios esperando algo de él. Nosotros tenemos nuestro Baal en la vida, ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando. Que estaba arando. Elías, y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, va y lo busca conforme el Señor le da, pero él lo encuentra arando. O sea, el hombre se encuentra en el campo, en sus tierras. Y dice, había 12 yuntas de bueyes en fila. Tenga esto presente. Y él mismo conducía la última. Tenía empleados, seguramente trabajadores, 12 yuntas, no podía mover todas. Para él trabajaban personas y él conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y ¿qué hizo? Arrojó su manto sobre él. En aquel tiempo tirar el manto sobre la persona significaba la delegación de algo que Dios daba. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego le seguiré. Anda, ve, respondió Elías. Yo no te lo voy a impedir. En el verso 21 dice, Eliseo lo dejó y regresó, es decir, dejó a Elías y regresó a despedirse. ¿Y qué hizo? Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Vamos a resaltar algunos puntos. Lo que nos dice esta historia es que Eliseo era un hombre rico y era una persona exitosa. Tenía propiedades, tenía animales, araba la tierra, y en aquel tiempo eso era el equivalente como usted tener una flota de bulldozers o de retroexcavadoras hoy haciendo construcciones en la ciudad. Eso significaba en aquel tiempo. No era cualquier cosa, eso era una persona con dinero. Y él conduce un par de esa yunta de bueyes, conduce 2. Eso significa que tiene un equipo de personas que están trabajando para él y que él las dirige y él es el ejemplo para ellos. ¿Se da cuenta usted? Luego él quema y mata y usa su riqueza para servir a otros. Sin embargo, cuando el manto se le coloca a Eliseo, él comprendió inmediatamente que su propósito de ser un hombre rico, adinerado, con poder, con propiedades, cambió inmediatamente. Era un hombre libre y no perdió su libertad, pero recibió un nuevo propósito. Cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, recibimos un nuevo propósito. La palabra dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Eliseo no sabía qué propósito le esperaba, como algunos de ustedes que los trajeron hoy a la iglesia de Gancho Ciego.
Vamos allá que le dan a uno café y dona, vamos. Y usted vino por el café y la dona, pero lo sentaron a escuchar a este hombre. ¿Sí? Igual que usted estaba Eliseo, él no sabía qué le esperaba, pero cuando Elías toma a Eliseo como su sucesor, vemos un ejemplo del llamado de Dios. Eliseo no se llamó a sí mismo. Cada persona que se autodenomina a sí misma apóstol, pastor, como se quiera autodenominar, profeta, comete un error gravísimo y peca. Porque si nos damos cuenta, ninguno de aquellos hombres se llamaron a sí mismos, excepto Jesús, que dijo: yo soy Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas. Y el verbo era en el principio, y el verbo se hizo carne, y el verbo estaba con Dios en el principio. Fue llamado por Dios, ungido por Dios, fue apartado para un propósito muy específico. Si tú estás aquí y te has preguntado cuál es la razón de mi existencia y de venir a esta iglesia, ¿por qué a mis hijos les gusta tanto la clase allá? ¿Qué les dan esos profesores además de dulces y galletas? Pues les dan mensajes de amor, los escuchan, oran con ellos, les enseñan esperanza, les llevan libertad y propósito. Propósito que la Biblia cuenta como Eliseo más que Elías. Eliseo más que Elías hizo más milagros y más cosas maravillosas que el mismo Elías. Es más, ellos dos, Eliseo y Elías, nunca estaban de acuerdo, casi siempre tenían diferencias, diferían de los métodos, pero trabajaban en el mismo propósito. Por eso cuando yo tengo la oportunidad de ayudar personas que no piensan como yo, no creen como yo, incluso pastores que enseñan cosas completamente contrarias a la Biblia, pero tengo la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos, de interactuar con ellos, de servirles, lo hago con supremo amor y no me niego a hacerlo, porque el propósito específico para el cual fuimos creados no es para centrarnos en nuestras diferencias, porque eso sería un problema, una bomba de tiempo. Es para sentarnos en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Esas diferencias entre esos dos hombres, aun siendo escogidos por Dios, nos reflejan la naturaleza de Dios. Y eso nos demuestra ¿qué? Y escribe esto en tu boletín: que la libertad sin propósito resulta en algo que se llama apatía. Apatía. La libertad sin propósito se llama apatía. ¿Qué es apatía? Es que usted ya no le tiene sentido, no le encuentra sentido a algo. Usted siente apatía por las donas, porque ya no quiere donas, se cansó de comer donas. Está apático de algo que usted puede experimentar. Tiene que ser algo que usted puede experimentar, que se relaciona con su vida personal, con su interior. La libertad es así. Una libertad sin propósito resulta en apatía. No hay pasión, no hay motivación, quizás solo aburrimiento. ¿Así se siente usted? Hay algo de esta gráfica que usted está viviendo. Hay alguno de los dos que está minimizando al otro. Y esta charla, esta conversación de hoy le va a ayudar. Ahora, el propósito sin libertad es esclavitud. Si usted viene a una iglesia donde tiene que hacer lo que le digan, donde no tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios para juzgar el mensaje, donde el pastor le dice que la única iglesia donde Dios está es esta, donde le enseñan que el único lugar donde la presencia de Dios está es esta, usted está en un lugar donde le enseñan falsa doctrina y usted es un esclavo y su libertad no tiene propósito. Cuando a usted lo obligan a hacer un trabajo que usted no quiere hacer, eso es una forma de esclavitud. Por eso aquí celebramos que todas las personas puedan asistir antes de creer. Que aún vengan las personas que no piensan como nosotros y que no son como yo, que piensen diferente. Porque nuestras diferencias se encuentran en el amor de Dios y jamás esas diferencias destruirán tan potente y poderoso amor. Eliseo no era un esclavo y no era apático. Eliseo estaba apasionado por ese nuevo propósito. Cuando le cayó ese manto dijo: uy, ahora sí me tocó el turno. Y yo quiero con esto despertarlo a usted. Usted allá donde estaba en su país a lo mejor tenía muchas cosas, su vida era mejor. Pero llegó aquí y se dio cuenta
que tenía un nuevo propósito. Véalo con ansias, véalo con pasión, con motivación. Entienda que si Dios permitió que usted estuviera aquí, hay millones de personas que no se les permite estar aquí. Y usted está entre esos millones que se les permite estar aquí. Entre esos quizá miles que se les permite estar aquí. Mire la gente que está en Afganistán, gente que le sirvió a la nación y ahorita están sufriendo. Y muchos países luchando para poder sacar a esas vidas. Ese propósito, esa pasión no la puedes perder. Tienes que estar apasionado por este nuevo propósito. Lo interesante es que no escuchamos mucho más sobre Eliseo en el primer libro de los Reyes. Solamente lo vemos emerger nuevamente en el segundo libro de los Reyes. Y eso nos deja saber que Eliseo estuvo con Elías aproximadamente unos 18 años. Eliseo le sirvió a Elías 18 años. 18 años aproximadamente esperó para que le pasaran la batuta. 18. Y hay algunos que están aquí que cobran el seguro del esposo o de la esposa, ¿no? Lo aseguraron y están contando los días. No, mentira, es una broma. En Segunda de Reyes 2 dice así: iban caminando y conversando cuando de repente los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y se la rasgó en dos, símbolo de dolor, de tristeza, de desesperación. Ahora usted no haga eso cuando se ponga así, por favor. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías, lo recogió y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. ¿Cómo podemos entender esta historia? ¿Será esto fantástico? ¿Es una narrativa poética fantástica? ¿Cómo es posible que con un manto se abra el río en dos? ¿Cómo sucede esto? Pues quiero explicarles que la Biblia está escrita en una forma poética y su narrativa no es literalmente como a veces se describe, pero en profundidad muestra hechos que sucedieron. Lo cual quiere decir, y lo que podemos definir de acuerdo a los escritos que hay en el Apocalipsis, que es la última revelación de Dios que tiene relación con aquel tiempo de lo que vendrá y que tiene relación con este tiempo anterior, es que los carros no son carruajes tirados por caballos. Esos carros de fuego son armas de destrucción que Dios tenía. Son armas que van a destruir, que rompen el espacio. Estaban hechos de hierro, es decir, haga de cuenta como un tanque de guerra de los que hoy vemos. Estaban hechos de esa contextura, hierro macizo. Y las nubes habla de algo tumultuoso. Y dice que Elías subió en un tornado, subió en un torbellino. ¿Cómo es un torbellino? Dice que la gloria lo lleva al cielo y algún día será lo mismo con nosotros. Algún día nosotros iremos al cielo. ¿Cuándo es ese día? No tenemos ni idea. La misma autoridad que le fue dada a Elías se le dio a Eliseo. ¿Cómo se demuestra cuando él recibe el manto? Ese es el símbolo de la misma autoridad. Y en ese momento, cuando él recibe ese manto, que él reclama a Dios, aún no es el momento para que él lidere. Todavía no está listo, está empezando. Ya estuvo 18 años al lado de su mentor, ahora él está empezando. No es el tiempo, pero Dios era el que estaba dirigiendo. No era Eliseo el líder. Aún Dios tenía el control de los profetas. El concilio divino era dirigido por el Dios de los dioses. Y aún Satanás le pidió que lo recibiera y 2 ángeles trajeron a Satanás. Y así fue como Job fue puesto bajo la prueba. Esto es lo que cambia
la relación entre la libertad y propósito. ¿Cómo es eso, pastor? Déjeme ayudarlo a ver. Esta historia nos muestra lo siguiente, y esto lo puede escribir. La libertad no es ausencia de dirección. Si usted se da cuenta, Eliseo y Elías siempre estuvieron bajo el control de la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Nunca bajo su voluntad y su propósito abandonados. La libertad no es la ausencia de dirección. La libertad es la presencia de la dirección correcta. Es decir, la libertad en la que tú te mueves es la presencia de la persona correcta que dirige tus pasos. Y esa persona correcta en la vida de Eliseo y Elías era Dios. El propósito, escribe esto, no es la ausencia de libertad. El propósito es una libertad dirigida en la presencia correcta. Entonces, la invitación que Dios nos hace a nosotros es a vivir en una libertad dirigida por Él, en la presencia correcta de Él. Y la presencia correcta de Él se alcanza cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Dios, suficiente Salvador, y entendemos que Él es el camino al Padre, y en ese momento somos llamados hijos de Dios y recibimos, y está con nosotros, el Espíritu Santo. Y así se completa ese plan maravilloso de que vivamos con libertad en medio de un propósito. Libertad dirigida en la presencia correcta. Scout es nuestro perro. Algún día lo van a conocer. Creo que no traje ninguna foto, pero Scout es nuestro perro. Tiene cuenta hasta Instagram, le hicieron acá en la familia. Tiene un Instagram, Scout. Hoy en día hasta el perro tiene Instagram. Ese es nuestro perro. Algunas veces me gusta sacarlo a pasear, ahí alrededor de la casa, me gusta llevarlo. A él le gusta correr, él no quiere caminar, él quiere correr. Es un perro pastor, es un border collie, que es un pastor de ovejas, ¿sí? Con un Australian Shepherd, que es otro peor, más enérgico todavía, ¿sí? Porque corretea liebres allá en Australia, ¿sí? Y le encanta correr los pájaros. Él ve un pájaro y corre, ve una mosca y la quiere morder. Una mosca, imagínense, tiene la capacidad de poner sus ojos en una mosca, ¿sí? Cuando él es libre de correr, es libre de comprometerse con su propósito. Porque Scout fue creado para eso. Él fue creado para ser un pastor que persigue animales, que corretea a los animales. Él es libre de vivir en su propósito, porque para eso fue creado. La mayor libertad que él tiene es cuando está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo creó. Ser un perro pastor, no un pastor perro. Ser un perro pastor. Scout fue hecho para pastorear ovejas en el campo. Por eso cuando lo sacamos quiere corretear. Es más, el otro día se fue a saludar el perro de una vecina y le metió su mordisco en la pata. Y la vecina es de esas bien estiradas que andan así. Y tiene esos perros que le tiene carrito, cochecito, maletica. Y ya yo estaba asustado porque me llamó y me dijo, su perro mordió a mi perro. Y dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y no, ¿qué perro tiene usted? Yo tengo un Pug. Y esa vaina es una ternura de perro, pero Scout seguro lo vio como una mosca. La mayor libertad nosotros la tendremos cuando nos comprometamos con los propósitos de Dios y entendamos que somos libres cuando vivimos el propósito para el cual fuimos creados. No somos libres cuando vivimos el propósito que nos muestra el mundo, que nos muestran nuestras emociones, sino para el cual fuimos creados. Y permítame concluir este gran momento, porque ya se nos está acabando el día y seguramente a ustedes ya les está dando hambre. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 19 al 25, dice: luego los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Dijo Eliseo: tráigame en una vasija nueva y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y arrojando allí la sal exclamó: así dice el Señor en el concilio divino,
en ese momento está en el concilio divino y Dios le está hablando. Y dice, así dice el Señor, yo purifico esta agua que nunca más cause muerte ni esterilidad. Y escuche lo que dice, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada, según la palabra de Eliseo. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Allá empezó a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién habló? No habló Eliseo. ¿Quién habló? Dios fue el que habló. Dios tenía el gobierno y el control. Y de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Y dice, iba subiendo por el camino cuando unos muchachos, digamos que no sabemos si eran de 13, de 12, de 10, de 15, de 7 años, unos muchachos, dice la Biblia, salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Anda, viejo calvo, le gritaban, anda, viejo calvo. Eliseo se volvió y clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas, 2 insultos, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Sabemos que eran 42, no sabemos qué edad eran. De allí Eliseo fue al monte Carmelo y llegó y regresó luego a Samaria. ¿De quién fueron las palabras cuando los maldijo en el nombre del Señor? ¿Quién gobernaba a Eliseo? ¿Quién tenía el control de la vida del profeta? ¿Quién hablaba a través del profeta? ¿El poder de quién se manifestaba a través del profeta? El poder de Dios. ¿Se da cuenta usted lo interesante de esto? Pero usted pensaría que es Eliseo. Y hay un mundo de personas que andan pidiéndole a Dios el manto de Eliseo. Y quieren tener el poder de Eliseo. Pues se fregaron porque el poder de Eliseo no es. Es el poder de Dios. Esos que andan pidiendo ser profetas y el manto de un profeta, mejor pidan una cobija para el frío porque ya viene el invierno. Porque resulta que así no funciona esto. Esta es una historia salvaje. Probablemente esos muchachos eran niños o adultos jóvenes. Salomón y José usaron la misma palabra hebrea para maldecir en el nombre del Señor. Y también para hablar de estos muchachos. Y muchachos en la Biblia quiere decir varones solteros. Lo único que sabemos es que eso, porque eso es lo que nos deja ver la traducción original. Que no son jefes de familia, o sea que no quedaron familias abandonadas. Quedaron madres y padres llorando y hermanos. Cuando lo llaman calvo, ellos no rechazaron a Eliseo. ¿Sabe a quién rechazaron? A lo que Eliseo representaba. ¿Qué representaba Eliseo? A Dios. Eliseo era el representante de Dios y la voz de Dios para ese momento de la historia. Y estos muchachos lo que hicieron fue rechazar al que lo ungió y lo nombró. 2 osas a cambio de 2 insultos nos permiten saber que esto no fue un accidente fortuito, sino que Dios se molestó profundamente porque el pueblo, además de idolatrar y de ignorarlo, se burlaba de él. Este tampoco no es un acto de crueldad al azar, y es que Dios sea un Dios cruel. Es un juicio intencional de Dios por su rechazo. Es el juicio de Dios en aquel tiempo, no hoy, al que lo rechazaba. Paremos la historia aquí por hoy, porque ya está bueno. De tanta emoción intensa, de tanta sangre en la arena, ¿verdad? ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, pastor? ¿Acaso yo tengo cuerpo de osa o de oso? ¿O me parezco a Eliseo? ¿O me vine con un manto esta mañana? ¿De qué sirve esto para mí, pastor? Creo que la narración que vemos acá acerca de Eliseo es una verdad poderosa, que tiene la concordancia precisa en el Nuevo Testamento después de palabras de Jesús que se relacionan con lo que Pablo le dice a los Efesios. Y en Efesios capítulo 2 del 8 al 10, Pablo dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eliseo tenía fe depositada en el mismo Dios en el cual tú y yo depositamos la fe. Lo que nosotros hoy podemos recibir por nuestra desgracia es la gracia. En aquel tiempo, los antiguos recibieron
2 osas que los despedazaron. Hoy Dios no va a despedazarte, dice, porque esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. Dios decidió regalarnos el perdón. Y dice, no por obras, para que nadie se jacte. Por eso es que usted no tiene que creer cuando alguien le dice, Dios te ha perdonado. No, la Biblia dice eso. Usted se arrepiente y usted confíe que Dios lo hizo. ¿Por qué Él lo dijo? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Hechura de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra hechura? La palabra hechura significa que somos el trabajo manual de Dios. Poiema es la palabra en griego. Somos el trabajo, somos el arte. En su oficio Él nos creó, somos la obra de sus manos. Y al ser la obra de sus manos necesitamos un propósito. Y ese propósito se vino a comunicar a través de su palabra y del amor de Jesús. Ya no necesitamos de Elías y Eliseo. Necesitamos conocer su historia para conocer el carácter de Dios, para conocer el amor de Dios, para conocer la intención de Dios por recuperar la vida de un pueblo rebelde y para ver cómo Dios obró en aquel tiempo ante la rebeldía de las naciones, lo cual Él prometió que no pasaría más, porque por la gracia nos envió a Jesús. La palabra hechura te dice que fuiste creado por Dios, hecho por Dios, porque tiene relación directa con lo mismo que Él hizo con Adán y con Eva y con todos aquellos antiguos. Ahora escribe esta realidad, porque esta realidad no te la puedes guardar. Y esto es simple. Tú eres libre de elegir qué hacer, pero no eres libre de elegir para qué fuiste creado. El Señor decidió elegir tu propósito y para qué fuiste creado. Y fuimos creados para llevar buenas noticias, para amarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros, para servirlos los unos a los otros, no para maldecirnos ni para juzgarnos, no para criticarnos ni rechazarnos, sino para unirnos y amarnos y acompañarnos los unos a los otros. Esa es la razón por la cual Él nos creó. ¿Puedo hablar con los varones un momento? Esto es para ustedes, varones. ¿Estás desempleado? ¿No te gusta el trabajo que tienes? ¿Te parece aburrido lo que haces? ¿Agotador? ¿Tu mujer estás cansada del trabajo de tu marido? ¿Estás aburrida de ese trabajo tan horrible? Esto es lo que podemos hacer para entender que las circunstancias no determinan nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5, verso 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿A qué fuimos llamados? A ser libres, en el propósito que Dios nos creó. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Si estás aburrido en el trabajo y te parece estúpido lo que haces, no dejes que tu pasión de pensar que eso es estúpido te haga perder tu trabajo. Hazlo como para Dios y enamórate de ese lugar. No importa lo que hagas, hazlo como para Dios, porque eso es lo más hermoso, ¿sí? Estás llamado a ser libre cumpliendo el propósito de Dios. Estás desesperado y cansado, hazlo como para Dios. Quiero invitar a los que adoran que me acompañen. Y dice, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Agradécele a Dios cada servicio que le puedes dar a tus hijos, a tu esposa. Sí, pueden seguir. Agradézcale usted a Dios. Cada vez que usted pueda servir a sus hijos, dígale gracias, Señor. Cada vez que usted pueda servir a alguien, diga gracias, Señor. Cada vez que le pueda servir a la suegra, diga gracias, Señor, para que la suegra le diga gracias, mi hijo o mi hija. Cada vez que le pueda servir a alguien, hágalo y hágalo con el amor de Dios. Esto nos quiere decir es que tú y yo estamos llamados a ser libres, pero siendo libres, sin ese propósito para el que fuimos creados, nada sirve. ¿Quién dirigía el rumbo de Eliseo y de Elías? Dios. ¿Quién dirige el rumbo de nosotros en este propósito? Dios. ¿Usted ha visto las cintas cuando uno camina por los aeropuertos? Ahorita que fuimos al aeropuerto, que nos viajamos, esa cinta, eso es rapidísima, y las de acá del aeropuerto Sarley, yo creo que son las más largas de todo el país. Son re largas. Y eso para encontrar las maletas es como 15 minutos o 20 minutos desde el avión a las maletas, es otro paseo.
Nosotros somos libres de ir en esa cinta, pero no somos libres de decidir a dónde va la cinta. Ella ya tiene un propósito, como tú y yo tenemos uno. Dios nos ha diseñado en su propósito. La pregunta que tenía Eliseo en el momento en que fue llamado era si dejaría el arado o se quedaría con el arado y sus posesiones y sus riquezas. Tú, cualquiera que sea tu situación hoy, ¿considerarías sacrificar parte de tu libertad por el propósito para el que fuiste creado? Te hago esa pregunta. ¿Estarías dispuesta a sacrificar parte de tu libertad por el propósito para el que fuiste creado? Si lo vas a hacer, mira lo que va a pasar en tu vida y escribe en tu boletín. Vas a alcanzar la alegría, porque lo que tú quieres hacer, que es la libertad, y el para qué estás hecho, que es propósito, se alinean. Y se alinean cuando sacrificas tu libertad personal por el propósito de Dios. Maximizas tu libertad y maximizas tu propósito cuando sometes y entregas tu vida a Dios. Se trata de tener la dirección correcta, la persona correcta. Ese es el propósito, la libertad de elegir, no de someternos a los demás, sino someternos a Él. Eso es libertad. Él conoce lo mejor para nosotros. ¿Y esto qué es? En la gráfica donde estaba la libertad y el propósito, todo cambia y hay un balance. Cuando la libertad aumenta, el propósito aumenta y el avance siempre será hacia Él. Así funciona. Y la conclusión, y es que en Cristo la libertad y el propósito van juntos. Si tú vives el Dios en el Antiguo Testamento y quieres vivir a Dios como en el Antiguo Testamento, allá el propósito y la libertad no estaban juntas. La libertad estaba sujeta al propósito. Pero en Cristo, la libertad y el propósito se unieron para que no tuvieras que esperar osas que te devoren cuando falles, sino la gracia que te acepta cuando fallas. Ponte de pie y vamos a orar. Esto es lo que nosotros queremos en esta iglesia para ti. Queremos que tu libertad y tu propósito vayan juntos siempre en esa dirección donde te puedes encontrar con Él. Por eso te invitamos a que no te rindas y a que sepas que fuiste creado con un propósito. Y ese propósito es suficiente para que alcances tus sueños, cumplas tus metas, ames a quien odias y perdones a quien no has perdonado. Inclina tu rostro conmigo. Señor, te damos gracias hoy. Hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte que si hemos desconocido el propósito, hoy estamos acá para aceptarlo. Hoy aprendimos que estamos libres completamente cuando vivimos en tu propósito, Señor. Ayúdanos a no querer un manto, sino aceptar a Jesús como aquel que unió el propósito y la libertad en su amor y en su gracia. Y hoy, por la gracia, somos libres, tenemos propósito y somos salvos. Ayúdanos, Señor, a aceptar la vida que llevamos y a disfrutarla como ella es. Bendice a cada familia en este lugar y a los que nos siguen en nuestro canal y en las redes. Bendice a cada hogar aquí presente. Bendice, Señor, a los que dan con alegría, a aquellos que entregan de lo que tú les has dado con amor para ti, para que esta obra crezca y podamos llegar a muchos más y servir a más. Bendícelos, Señor, y ayúdalos. Y aquellos que están en su proceso, Señor, sigue con ellos. Nosotros les acompañaremos siempre y estaremos para ellos conforme tú lo has decidido. En el nombre de Jesús. Amén.